Bien. Em, quiero que abra sus Biblias, por favor, en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16 de los Hechos. Versículo 9 y 10, voy a dar la lectura. ¿Lo encontró? ¿Sí? Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ya hemos orado para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Este es un pasaje tremendo que está en el libro de los Hechos y que, como introducción, podemos decir que nos relata un suceso puntual en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba acompañado por lo menos 3 personas ahí: Silas, Timoteo, y aquí en esta parte se incorpora Lucas como narrador, si nos damos cuenta. En el versículo 10 dice: cuando procuramos, está hablando en primera persona plural, y sabemos que el autor de los Hechos es Lucas, el médico. El apóstol Pablo, como bien la mayoría sabe, de perseguidor de la iglesia, fue llamado por Dios y vino a ser apóstol del Señor, especialmente enviado por Dios directamente a las personas que no eran judías. El llamado del apóstol Pablo, el encuentro con Dios, lo encontramos en el capítulo 9 de este libro, si usted quiere leerlo, capítulo 9 de los Hechos. El título que he dado hasta ahí, usted lo tiene en pantalla. Ayúdanos, atendiendo la súplica del necesitado. Y quiero enfocarme justamente en la visión que vio Pablo y en qué consistía esa visión. Entonces, ya aquí podemos hacernos algunas preguntas para que vayamos aplicando ya a nuestra vida. ¿Cuál es nuestra actitud frente a una persona necesitada? ¿Cómo podemos ayudar a otros en este tiempo? Estamos viviendo un tiempo especial. ¿Cuáles ayudas qué ayuda es más prioritaria hoy en día para el necesitado? En resumidas cuentas, este pasaje nos muestra al apóstol, acompañado, como dijimos, por Silas, Timoteo y Lucas. En 2 oportunidades, un poquito antes, en el versículo 6, al apóstol Pablo, el Espíritu Santo le prohíbe ir a otros lugares, a Asia, y querían ir a Bitinia, a otro lugar, y también se los prohibió. No vamos a ahondar en eso porque el Espíritu Santo le prohibió al apóstol y a su acompañante ir para allá. Yo creo que nadie lo sabe ahora. Solamente ellos supieron por qué. Se especula por ahí por la enfermedad del apóstol Pablo, porque él tenía, y andaba con Lucas también. Lucas era médico, ustedes saben. Así que puede ser por eso, pero no hay ninguna certeza de aquello. Estando en ese lugar, en Troas, a Pablo se le mostró la visión de este varón macedonio pidiéndole ayuda, y a lo cual, como dice la palabra, ellos procuraron ir de inmediato. En la visión que recibe Pablo, no encontramos qué tipo de ayuda específica se les pidió. No dice, solamente dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero podemos inferir esto claramente, porque ¿en qué trabajo andaba Pablo con sus acompañantes? ¿Qué andaban haciendo? Andaban predicando la palabra, obviamente.
Entonces, en el versículo 10 nos da la respuesta. Enseguida dice, procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí tenemos la palabra del Señor que acabamos de leer. Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de las personas en el día de hoy? ¿O cuál es nuestra necesidad? Su necesidad, la mía. Pensemos en esta pregunta solamente en nuestro país, en las condiciones en que estamos, en las condiciones que tuvimos desde octubre en adelante del año pasado, y descansamos así como un poquito en verano, y ahora estamos en esta otra situación de la pandemia. Yo sé que usted está pensando en salir, por ejemplo, de la extrema pobreza, está pensando en la salud, que queremos mejor salud, está pensando también en los mejores sueldos y pensiones, también está pensando en la mejor educación, en más seguridad, o sea, con menos delincuencia, más garantía a los derechos. Son todas cosas lícitas que necesitamos. ¿Quién no las quiere? Claro que sí, son cosas muy buenas, muy buenas. Esas necesidades urgentes se presentan en el día de hoy, no solamente en nuestra comuna, no solamente en nuestra región, sino se presentan también en nuestro país, bueno, y en todo, especialmente en nuestro continente latinoamericano. ¿Qué nos muestra este pasaje de la Biblia? ¿Cómo se puede ayudar? Pablo y sus acompañantes comprendieron de inmediato que Dios les estaba enviando a anunciar el Evangelio. Como dijimos antes, no se especifica claramente lo que es la visión, cuál era la ayuda que necesitaban allá en Macedonia, que, digámoslo así, es una provincia de Europa en la actualidad. El Evangelio es la buena noticia de Dios. Acabamos de mencionar algunas cosas que necesitamos urgentemente, que son las prioritarias en nuestra vida, ya que el Evangelio es la buena noticia de Dios. O sea, es la salvación para todos aquellos que creen en Cristo, el Hijo de Dios. Pero no solo eso, porque junto con la salvación, el Evangelio trae una transformación de vida total en la persona. Pues ahora, cuando Cristo está en la vida de la persona, las prioridades tienen necesariamente que cambiar. Si nosotros somos de Cristo, si nosotros hemos creído en Cristo, si nosotros hemos, por misericordia de Dios, entrado al reino de Dios como ciudadanos de Él, entonces nuestra vida necesariamente tiene que manifestarse en una transformación. O sea, las cosas que mencionamos al principio, esas pasan a ser, no digo con esto, no quiero minimizar la importancia de ellas, pero lo más principal en la persona es buscar, como cantó recién Antonia, buscar el reino de Dios y su justicia. Y las cosas que acabamos de mencionar, como la mejor salud, como salir de la pobreza, como los mejores sueldos y pensiones, son cosas que Dios nos dará como añadidas. El Padre Celestial es bueno, es maravilloso. Dios no deja sin pan a sus hijos, jamás, jamás. Entonces, nosotros podemos estar confiados en que estas cosas que acabamos de nombrar, que son prioritarias para nuestra vida cotidiana, Dios las da a todo aquel que sigue el reino de Dios y su justicia primeramente y que lo busca con deseos. Mire, ¿sabe? Quiero leer un extracto de un diario que yo sé que muchos de ustedes lo leen. Hay que leer para estar informado. Yo busqué en un diario
CIPER, que es un diario virtual, CIPER. Un artículo del 9 de marzo del 2020, o sea, está fresquito. Escrito por un columnista, Luis Bahamonde González. Él es un sociólogo. Pero el artículo es esencialmente de política y de sociología. Y quiero leerle un extracto, comillas. Dice, cada iglesia logra captar las demandas de la comunidad y ofertar soluciones concretas ante las problemáticas sociales. De ahí la importancia que poseen en el plano social, en las poblaciones y sectores carenciados de todo el país, pues se alzan como la institución capaz de solucionar o dar contención a las penurias de la población de menores recursos, en algunos casos de manera más eficaz que las entidades gubernamentales. Repito, CIPER, 9 de marzo del 2020, por el columnista Luis Bahamonde González en Columnas de Opinión. ¿Saben ustedes que él hace mención también aquí? Porque está hablando más de política, de la iglesia, cómo se ha involucrado en la política y en la sociedad. Y está hablando también un poquito de encuestas. En marzo, ¿para qué le digo? Todas las instituciones de nuestro país cayeron ostensiblemente en la aprobación de la ciudadanía. Y en ese tiempo, en diciembre pasado, mejor dicho, en diciembre pasado del 2019, la Iglesia Evangélica alcanzaba una aprobación de un 17% nomás, pero estaba por la mitad más o menos de las instituciones. Estaba por la mitad. Estaba bastante bien en comparación a otras. Entonces, ¿por qué? Porque este columnista, como otras personas también, reconocen la labor de la Iglesia Evangélica. Aquí hay un acento en lo social, pero la labor de la Iglesia Evangélica, tanto en lo social y especialmente en lo espiritual, es grande en nuestro país. Las encuestas también dicen que más o menos representamos de la población como un 17% a un 20% por ahí. Entonces, la Iglesia de Dios aquí en la tierra está llamada para acudir y atender a la súplica del necesitado. Romanos 8, del 21 al 22 dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Nos está diciendo que la tierra, con todo el caos que está, con el desorden que tiene ahora, está, y se hace una comparación, como una mujer cuando está con dolores de parto. O sea, ya pronto, ahora mismo que estamos en una pandemia mundial, en este mundo caído y alejado por Dios, la tierra está gimiendo por el regreso de Jesús y la restauración de todas las cosas. Y esto sí que es importante. La tierra y su creación gimen por el regreso del Señor. Y ya que es así, ya que la tierra gime por el regreso de Jesús y la restauración de todas las cosas, podemos decir que hoy, en nuestro entorno, también hay muchas voces de súplicas, como la del varón de Macedonia. ¿Qué súplicas, por ejemplo? Imagínese usted que me escucha y que me está viendo. Súplicas por temor, súplicas por falta de alimento en la despensa, súplicas por enfermedades, súplicas por soledad, por ansiedad, por estrés, súplicas por conflicto en la familia, falta de trabajo, y podíamos seguir nombrando.
muchísimas otras súplicas que encontramos hoy en día. O sea, podemos decir que hoy día encontramos voces que piden auxilio desesperadamente. La buena noticia del Evangelio. O sea, un evangelio integral que se ocupe tanto del alma y del cuerpo de la persona, sin duda es la respuesta a estas súplicas. Es la respuesta a estas súplicas. ¿Saben, mi hermana, mi hermano? Estuve también indagando un poco esto en general, en la historia de la humanidad. Hay muchos estudios y frases de las personas cuando están moribundas. ¿Qué es lo que dice una persona cuando está moribunda, cuando le ha llegado el tiempo de partir del escenario de esta tierra? Hay estudios, hay recopilación de mucha información, pero yo quiero acotarla solamente a 3 frases que se repiten muchas veces en la persona al final de su día, cuando, digámoslo así, cuando están en cierta forma arrepentidos ya llegando al final de sus vidas. Quiero nombrar 3 cosas que se concuerdan en que las personas dicen. La primera, me hubiera gustado no haber trabajado tanto. Se refiere al trabajo, de trabajar y ocupar la mayor parte de la vida hasta la vejez, ya cuando ya no hay fuerza en trabajar para ingresos. El 2, me hubiera gustado haber tenido más amigos. Eso no está hablando de soledad. Muchas veces estamos rodeados de personas, pero no tenemos amigos. Y muchas veces podemos estar rodeados de personas y nos sentimos solos. Y 3, me hubiera gustado ser feliz. Solamente rescatado. Hay muchas otras frases que se dicen. Repito, me hubiera gustado no haber trabajado tanto, me hubiera gustado haber tenido más amigos, me hubiera gustado ser más feliz. Esto hace que pensemos nosotros en cómo podemos ayudar a alguien en forma práctica hoy. Yo sé que usted está pensando muchas cosas. Y hay muchas cosas, muchísimas formas de ayudar. Yo voy a nombrar solamente algunas. Recordémonos la visión de Pablo. La visión que se le entregó a Pablo era porque ellos tenían que ir a Europa, a una provincia de Europa, a predicar el Evangelio. Mire, como paréntesis, o mejor dicho, como añadido, podemos decir que no sabemos si la obra en Europa, porque cuando seguimos leyendo el capítulo 16, encontramos que Lidia, una comerciante, vendedora de púrpura, escuchó la predicación de Pablo y se convirtió a Cristo y fue bautizada, dice la palabra del Señor. Bueno, ese es el relato que tenemos de la primera persona en Europa, de una provincia de Europa. Pero hay estudios también que manifiestan que el Evangelio pudo haber llegado mucho antes a Europa, por algún soldado romano o personas que emigraban de Roma. Después encontramos también el carcelero de Filipos, con toda su familia, que también fueron bautizados. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a alguien en forma práctica hoy día? Hoy día estamos, la mayoría, en nuestras casitas. Hoy día nos tomaron una foto, vino alguien, nos tomó una foto de afuera, nosotros todos en las ventanas. Nuestras ventanas tienen protección. O sea, estamos así la mayoría, cooperando con la vida, cooperando en este tiempo. Sobre todo, entonces, sobre todo, como podemos ayudar a una persona hoy en día, sobre todas las cosas, es compartiendo a Cristo nuestro Señor y Salvador.
Hoy día siguen levantándose voces pidiendo ayuda, sin ninguna duda. No es la mayoría o en general. No es que toda la gente por esta pandemia se haya vuelto a Dios. No es así. Tenemos que ser realistas. Y Dios nos está dando un mensaje potente hoy día de que volvamos el corazón y la vista espiritual hacia Él. Con todo. ¿Por qué no llamar a alguien que tiene temor y que siente que lo de hoy es un castigo de Dios? ¿Cuántas personas dicen hoy día que lo que nos está pasando es un castigo de Dios y sienten mucho temor? ¿Por qué no compartir con esa persona y recordarle cuánto sufrió Jesús en la cruz para perdonarnos a nosotros, para perdonarle a Él? Es tremendo. El amor de Dios manifestado, entregando a su Hijo para que muera por nosotros. ¿Cómo ayudar a alguien en forma práctica entonces? Animar a aquel que se sienta desanimado y sin fuerzas. Porque Cristo es nuestra fortaleza. Nosotros debemos transmitir hacia otras personas también la fortaleza que Dios nos ha dado. Sí, Dios tiene que levantarnos en este tiempo para animar a otros, para motivar a otros, para fortalecer a otros. Es cierto, la verdad. No estamos de pie ahora, no podemos abrazarnos, echando la mano. Pero podemos hacerlo porque Dios nos ha dado ahora la tecnología para esto y esto estamos ocupando ahora. Otra forma de ayudar en forma práctica es supliendo en la medida que se pueda hacer la necesidad de alguien. Y esto nunca falta. Y lo hemos hablado de muchas formas y muchas veces. Hermana, hermano, Dios nos ha dado a nosotros para bendecir. Dios nos ha suplido nuestras necesidades. Y si podemos suplir las necesidades de otro, hagámoslo. Hagámoslo. No nos olvidemos de ese pasaje crucial en Mateo 25, porque me disteis de beber. Cuando lo hacemos para la gloria del Señor, Dios se agrada de todas estas cosas. Hay muchas maneras, yo sé que usted está pensando y lo ha hecho en este tiempo también. Hay muchas otras maneras de ayudar hoy día en forma práctica. No nos olvidemos. No nos olvidemos, recuerde que así como lo hicieron Pablo y sus colaboradores, la iglesia, o sea, nosotros, usted y yo, la iglesia, hemos sido llamados para atender la súplica del necesitado. Nuestro modelo perfecto de servicio es Jesús, quien entregó su vida por todos nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Tu palabra siempre trae refrigerio, trae aliento a nuestra vida. Gracias porque este evangelio, esta buena noticia, ha calado en nuestros corazones. Y gracias, Padre, porque esta buena noticia verdaderamente es una noticia que transforma para bien a todo aquel que la recibe. Ayúdanos a compartirla, Señor, en este tiempo especial en que vivimos. A ti el honor, la gloria. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para que muera por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.